los compañeros. Ahí está. Bueno. Hoy vamos a ver un tema. Vamos a compartir pantalla para que veamos la primera parte del tema de presupuesto general de la nación. Acá. Nos están faltando unos 3 temas. Bueno, ahora miramos el calendario cómo va. Vamos acá. ¿Me están oyendo, cierto? Bueno, vamos a ver este tema, esta primera parte de 3 técnicas que nos faltan más o menos. Bueno. Este es el tema del presupuesto general de la nación, el presupuesto público, bajo normas y bajo criterios que se aplican para diseñar los presupuestos públicos de las entidades territoriales, como son el Estado en general, o sea, el gobierno central, los gobiernos departamentales y las alcaldías. Entonces, las normas y las recomendaciones y el marco fiscal de mediano plazo, que es como el instrumento para diseñar todo este presupuesto, es aplicable a todas estas entidades territoriales. ¿Listo? O sea, que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de todo el que tenga que ejecutar, diseñar y ejecutar un presupuesto público. ¿Listo? El sistema presupuestal es un conjunto de instrumentos encaminados a constituir la formación financiera en las entidades públicas para mejorar el manejo de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población, de acuerdo con las capacidades que le han sido fijadas constitucionalmente y reglamentariamente. O sea, que se desprende desde la Constitución y ya hay unas leyes y normas que regulan el diseño y la ejecución, etcétera, la aprobación del presupuesto público. Tiene un objetivo general. El objetivo del sistema presupuestal es buscar el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Entonces, y retomamos lo que habíamos mencionado, lo que mencionamos siempre en el gasto, en lo que hemos hablado de las platas públicas, ¿cierto? De los gastos públicos, que debe haber una balanza, ¿cierto? Y lo que busca es que haya un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale. Aquí, por ejemplo, yo invito que haya un equilibrio entre los ingresos y lo que se gasta al Estado, ¿cierto? Y todos sabemos, y por lo que escuchábamos y por toda la historia, pues, de la ejecución de los presupuestos públicos, que esa regla se viola muy seguido, ¿cierto? No se cumple en general, pero las normas están, ¿cierto? La asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de los ingresos y las prioridades de gastos, utilizando eficiencia del contexto de la transparencia, de los, bueno, corridos, entonces, ¿qué se gasta de acuerdo a la disponibilidad de los ingresos, ¿cierto? Y buscando la eficiencia y transparencia del mismo, de la misma ejecución y del mismo gasto, ¿cierto? Entonces debe velarse por estos, son una especie de principios que ahora los veremos más adelante. Aquí hay, como en resumen, pues siempre le he dicho que la idea es dejarlo ahí como enmarcado, pues sin profundizar, porque sería pues ya muy pesada la materia, que es como la normatividad. Es el cimiento de las finanzas, puesto que es una herramienta de gestión y planificación necesaria para el buen desarrollo del Estado. Si no se diseñara un presupuesto con los ingresos, con los gastos, con todas las normas, etcétera, pues el Estado sería más desorganizado de lo que es cierto. Y para ello, el Estado, tanto como repito, a nivel nacional, departamental, municipal y otras entidades, tienen un marco regulatorio. La Ley 38 del 1989, en sí para toda la Constitución Política, la Ley 179/94, la Ley 225/95, y uno muy importante que resume casi todo lo anterior, que es el Decreto 1111 del 96, ahí dice el cual compiló o recopiló toda la normativa vigente. Entonces este es el que yo los invito, cuando quieran profundizar o tengan que consultar algo,
El decreto 111 del 96 resume todas estas otras, ¿cierto? Con lo que se refiere al presupuesto público, ¿cierto? A que al diseño y a la ejecución y seguimiento del mismo presupuesto. Y dice ahí buscando la responsabilidad y la transparencia fiscal. Estas normas, aquí que dicen cómo debe contratar, cómo debe gastar, cómo debe diseñar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y hasta dónde pueden ir los servidores públicos de estas leyes, cuando, por ejemplo, más adelante ustedes van a exponer unos entes de control como la Contraloría, la Procuraduría. Entonces, cuando la Contraloría, por ejemplo, va a haber un gasto público, ¿cierto? Un contrato. Entonces él mira ese contrato que se apega a estas normas, ¿cierto? Cuando es alcalde, cuando es el gobernador, cuando es el, no sé, el director de la DIAN, cuando es el director del ICBF, etcétera. Haga un contrato, se debe ceñir a estas normas. Y si la Contraloría va a investigarlo, pues mira que se haya ceñido a estas normas. Y si no es así, entonces ahí entra entonces el proceso de investigación y de sanción o lo que haya que hacer. Si es muy doloso o algo, puede pasar a la fiscalía, ¿cierto? La fiscalía como un delito. ¿Cierto? Si no es doloso, si solo fue de forma, no de fondo o algo así, puede tener sanción como de suspensión o de retiro del funcionario, etcétera, ¿cierto? Pero si ya hay plata robada y hay un daño muy, muy grande, ya entraría también la fiscalía a hacerlo en investigación y a mirar qué responsabilidad fiscal tuvo en plata, y si le tiene que volver o tiene que ir hasta la cárcel, que puede ser, ¿cierto? Muchos han ido y muchos también están siendo investigados. Ese presupuesto ¿cómo es? Este presupuesto tiene unos principios, ¿cierto? Los principios, como vimos en el tema anterior, ¿cierto? Muy parecidos, pero acá también pues aplicables a la parte presupuestal, que es planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, embarquabilidad, coherencia macroeconómica, homeostasis presupuestal. Vamos a hacer una ojeadita rápidamente. No son 2, 4, 6, 8, cada vez menos son un poco menos. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar concordancia con todos los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones y del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones. O sea, ese Plan Nacional de Desarrollo y esas dos partes que conforman ese plan se desprenden de ahí, y velando por observar la ley 3889, su artículo 9 y la ley 179-94, artículo 5. Bueno, en lo que se refiere a la planificación. Anualidad, pues eso es un principio muy, muy lógico. Se presupuesta anualmente desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Después del 30 de diciembre no podrá asumirse compromisos con cargos a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha, y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. Es decir, el presupuesto se debe ejecutar todo completamente el 31 de diciembre. Si no se ejecutó, así se quedó. Si, por ejemplo, el municipio de René tenía 100.000 millones para ejecutar digamos, en educación, y ejecutó un 10% menos, y esa plata fue una transferencia de la nación, la debe devolver a la nación si no la ejecutó en ese tiempo. Entonces, por eso vemos que algunos municipios y algunas entidades a fin de año están desesperados porque todavía tienen presupuesto, etcétera, etcétera, y entonces salen a gastarlo rápidamente. ¿Por qué pasa eso? Primero, porque ahí tienen que devolver ese presupuesto. Y si le devolvieron, entonces el Estado asume que no necesita tanta plata. Y para el siguiente año le pueden disminuir en esa misma proporcionalidad su participación en el presupuesto general de la nación. ¿Listo? Entonces, por eso quiere decir, o sea, ¿qué piensa la del Estado? Pues René no necesitaba 100.000 millones, sino 90.000 millones. El próximo año, 90.000 millones. Entonces les va reduciendo el presupuesto. Eso tiene bastante afectación ahí si no se hace bien en la parte. Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se esperan realizar durante la vigencia fiscal respectiva, o sea, durante ese año. Está integrado aquí, hay todo el Estado, toda la parte pública, todo lo que se vaya a
a invertir y a gastar en ese año fiscal, ¿cierto? En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargos al tesoro o transferir crédito alguno que no figure en ese presupuesto. ¿Listo? Por eso vemos como ejemplo, hay temas muy de actualidad, como por ejemplo el gobierno que para poder coger y platas y sacar plata de aquí, mover para allá, etcétera, contratar, etcétera, que no estaba en el presupuesto que le aprobaron el año pasado, tiene que entonces declarar por la crisis esa emergencia económica, que ahora va a volver a hacer otra, va a volver a declararla, porque eso es por un periodo determinado, eso no es indefinido. Una emergencia económica creo que es por un mes o algo un poco más, y se vence, y ahí ya no puede sacar más decretos ni nada, los que sacó en ese periodo de tiempo. Es como todavía la crisis y tiene que ejecutar más cosas y mover más cosas, etcétera, entonces va a pedir un nuevo decreto, una nueva declaración de emergencia económica para poder bajo esa emergencia económica estar habilitado para sacar nuevos decretos para administrar y seguir pues enfrentando la emergencia. ¿Listo? Entonces, si no está metido dentro de esos gastos, etcétera, esas erogaciones dentro de ese presupuesto, ya no puede entrar a contratar nada, ¿cierto? Porque se supone que el presupuesto, todo lo que necesitaba para ese año fiscal. Pero se trata de la universalidad que esté ahí todo metido. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones y autorizaciones en el presupuesto general de la Nación. Entonces, unidad de caja, lo que entra es lo mismo que sale, es decir, como les estaba diciendo, los ingresos es lo que no va a gastar, no va a gastar más, lo que no tengo, pero lamentablemente muchas entidades gastan más, ¿sí? Y en general el país maneja y arrastra un déficit fiscal, ¿cierto? De 3% del PIB, etcétera, etcétera. Precisamente no recuerdo las cifras. ¿Por qué? Por el mal manejo de gobiernos anteriores y es normal, ¿cierto? Pues no es normal, no debería. Ahí faltan a estos principios, ¿cierto? Bueno, programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación de conformidad con los procedimientos legales. Programar. La programación presupuestal debe contemplar todos los gastos, inversiones, todo ahí, la integralidad de todas las áreas, de todos los sectores económicos, salud, educación, que integre todo, ¿cierto? En ese sentido, que integre todas las áreas del país o del municipio o del departamento. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programados. Es decir, yo hago un presupuesto o apropio un presupuesto para el área de educación, es para el área de educación, ¿cierto? Especializado y con objetivos, planes y programas para esa parte de la educación y así. Un presupuesto, o sea, una partida del presupuesto para salud, una partida del presupuesto para vivienda, ¿cierto? Para cada área especializada o cada sector especializado del municipio, del departamento o de la nación, ¿cierto? Para que esté destinado para lo que es y en cada área especializada o cada sector. Y ahí están los artículos, las leyes que piden eso, ¿cierto? Todo, cada principio de eso está contenido en algún decreto o en esas leyes y normas que hemos mencionado anteriormente. Inembargabilidad. Reglamentado por el Decreto Nacional 1101 del 2007, son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. Entonces, nadie puede, ni una entidad internacional, ni una empresa privada, ni otra entidad pública, puede entrar a embargar el presupuesto, los recursos que tiene cada entidad, que tiene la nación, ¿cierto? Puede que la nación le deba una plata, por ejemplo, a un banco, ¿cierto? Y el banco la esté cobrando, entonces por eso va a embargar una cuenta que tiene por ahí que es destinada para pagar educadores. No lo puede hacer, los presupuestos son imbargables, ¿cierto? No lo puede hacer. Tiene que mirar otras opciones y pues hay otras normas para cuando haya que hacer una demanda o un requerimiento al Estado, hay normas de leyes pues, que regulan esa parte, pero no entrando a embargar ninguna de esas platas presupuestales. Entre otras cosas, dentro de ese presupuesto de las entidades
tienen una partida para pagos de demandas y sanciones y etcétera. Tienen una partida para eso. ¿Sí? También está ahí como contemplado. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Ley 134, etcétera, etcétera. Entonces debe ser coherente con la economía. Es decir, yo no voy a incrementar el presupuesto general de la nación, por decir algo, un 20% para el próximo año, sabiendo que el crecimiento económico fue de un 3 o un 4%, ¿cierto? No tiene sentido, no tiene coherencia con el comportamiento económico, ¿cierto? Entonces eso se revisa. Por decir algo, si el crecimiento de la población fue un 3%, un 5%, cualquier cosa, no voy a incrementar la inversión, por ejemplo, en el área de empleo, más de un 3, un 5, no, porque es cierto, o sea, hay que ser coherente con el comportamiento de los indicadores macroeconómicos, ¿cierto? Esas políticas deben tener una concordancia. Homeostasis presupuestal, el crecimiento real del presupuesto de renta, incluido en la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico. Aquí nuevamente, desde otro punto de vista, dice que debe ser el crecimiento. Como en este punto anterior, se parecen estos principios, se parece la coherencia presupuestal y la homoéstasis presupuestal se refiere a que el crecimiento del presupuesto, tanto en ingresos como en gastos, debe ser equilibrado con los comportamientos macroeconómicos del país. En este punto de vista, desde el ingreso, el Estado no puede decir que presupuesta que los ingresos le van a crecer, van a aumentar un 10% el recaudo entre impuestos, etcétera, etcétera, un 10 o un 15%, sabiendo que la economía creció un 4, un 5, ¿cierto? Debe haber concordancia con todos esos indicadores macroeconómicos del país, ¿cierto? Es obvio. Pero bueno, como le dije, todos estos principios acá, ¿cierto? Lo ideal es que se cumplan, lo ideal es que se observen, lo ideal es que cuando se esté diseñando ese presupuesto se tengan en cuenta, pero muchos de ellos, por conocimiento general, por lo que uno observa, ¿cierto?, del comportamiento del Estado y su disciplina, vemos que esos principios pues difícilmente se cumplen, algunos sí y otros no, ¿cierto? Bueno, hay un proceso aquí, vamos a verlo rápidamente, se comporta muy parecido a el tema anterior, ¿cierto? O sea, donde hay un proceso de diseño, aprobación, ejecución, recaudo y control. Entonces, el presupuesto, ¿quién lo aprueba? Congreso de la República, a nivel nacional. A nivel departamental, Asamblea Departamental. Y a nivel municipal, Consejo Municipal. Que esta es la rama legislativa, ¿cierto? Congreso, Asamblea, Consejo Municipal. Estas son las entidades de cada ente territorial respectivo desde el punto de vista de la rama legislativa. Allá lo aprueban. El presupuesto lo aprueba el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal. Su respectivo presupuesto, ¿cierto? ¿Quién lo ejecuta? Obviamente la presidencia a nivel nacional, el gobernador y su gabinete, y el alcalde y su gabinete. El gabinete se refiere a los secretarios, ¿cierto? Aquí el gabinete a nivel nacional se refiere a los ministros, ¿cierto? Y demás funcionarios públicos. Recauda. ¿Quién recauda esa plata para poder gastarla, ¿cierto? Para poderla invertirla a nivel de inversión social y de gasto de funcionamiento y deuda. Entonces lo recauda el presidente de la República y el Ministerio de Hacienda. ¿Quién es el ente en este caso? Que es la entidad como tal, la DIAN, ¿cierto? Aquí es la DIAN. Pero la DIAN trabaja en función del ordenamiento, donde es el presidente y el Ministerio de Hacienda que dice el recaudo de esta forma, etc. O sea, es un miembro, la DIAN es una entidad que depende de la presidencia, ¿cierto? A nivel departamental, gobernadores a través de una área que se llama rentas departamentales y los municipios a través de una entidad que se llama rentas municipales. ¿Sí? Ya está. Les ponen otros nombres, pero es la misma figura, ¿listo? Aquí ya es la rama ejecutiva, todo esto lo mueve la rama ejecutiva. ¿Quién controla? La Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales. La Contraloría entonces controla todo este presupuesto, su ejecución,
el gasto, los informes, ellos deben generar unos informes que envían a la Contraloría, hay unos formatos, etcétera, tienen unas plataformas, eso ya es la forma interna de ellos, pero deben rendirle cuenta a la Contraloría. La Contraloría revisa, lo que pasa es que son miles y miles, ustedes han visto noticias, son miles y miles de contratos, ¿cierto? La Contraloría, pero aparte que es politizada, es ineficiente, entonces por eso su trabajo no es el más, digamos, no es maravilla, ¿no? Si fueran buenos, la plata no se estuviera perdiendo, ¿cierto? Es el órgano de control desde el punto de vista fiscal, es decir, revisa la práctica que aquí aprueban, ejecutan y recaudan, ¿cierto? La Contraloría, y es el órgano de control. Estructura del presupuesto anual. Tal como establece el artículo 10 del decreto 11 1 del 96, la ley anual sobre el presupuesto general de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas del desarrollo económico y social. Entonces, yo recuerdo esta norma, este decreto 1 del 96 es el más completo y el que más se deben apegar para el diseño de los presupuestos generales, ¿listo? Ya sea la nación, municipal o departamental. La estructura de ese presupuesto. El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos. La renta se refiere a ingresos corrientes de la nación, de las contribuciones para fiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos, de la municipalidad, todo ese tipo de ingresos diferentes que pueden recibir ingresos de los tipos de ingresos. Luego, el presupuesto de gastos o ley de apropiación. ¿Qué es apropiación? Apropiación se refiere a que, por ejemplo, el Estado tiene un presupuesto de 100 millones y de esos 100 millones apropio 5 para la salud, apropio 10 para vivienda, apropio 7 para educación y así. Es apropiar ya para cada área, cada sector, ya la plata como tal, las cantidades exactas para esos proyectos y esos objetivos exactos. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama legislativa, o sea, la plática para pagar a todos estos jueces, en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría, etcétera, 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 ¿cierto? O sea, apropiar los presupuestos exactos. Es tomar un presupuesto general y apropiar cantidades para cada área o para cada departamento o para cada entidad, ¿cierto? Entonces eso es apropiar ya el presupuesto para cada área. ¿Qué más dice aquí? El Estado Civil incluye el Consejo Nacional. Aquí menciona todo eso: Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública, gastos de inversión clasificados y detallados en la forma que indica el reglamento. Entonces, apropiar es tomar ese gasto, ese presupuesto general y ya asignarlo a cada función, a cada área, a cada entidad, etcétera, específicamente. Y ahí dentro de ese decreto 1 hay unas discusiones generales que dice corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expide. Entonces hay unas reglas de juego generales o discusiones generales donde dice, bueno, hágalo así, 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 y está contenida en ese decreto y en esta leyes además. ¿Ves? Entonces está, ¿cómo está conformado el presupuesto? La estructura: ingresos o rentas, gastos, ¿cierto? Apropiaciones específicas para áreas y unas disposiciones generales. O sea, así está conformado el presupuesto. Ahí está. Este tema de programación mensual de caja ya es la segunda parte, es como el procedimiento para ejecutar, la forma de gastarse la plata, porque tiene unos procedimientos, unas normas, unos formatos, y eso lo veremos entonces la semana siguiente, para no acumular todo el tema. Nos dieron un mes más para estudiar, muy bueno, que tenemos tiempo. Bueno, pregunta hasta ahí. Dudas del tema: está claro, está resumidito. Es sobre el presupuesto general de la nación. Tienen una duda. Si tienen, claro, una lista. Ya hablemos de cómo vamos en notas. Yo no he calificado el último taller de los principios, pero le voy a mostrar aquí como lo que falta por hacer. Y les voy a decir qué más notas vamos a marcar. Yo no voy a marcar más notas. ¿Verdad? Tenemos estas notas que ya las conocen y ya están todos al día.
Y falta este que me falta por calificar, lo haré esta semana, que es el taller de los principios, espero que todos me lo hayan enviado, ¿listo? Y vamos a, y voy a sacar solo una nota más, que son las exposiciones. ¿Listo? Ya tienen asignado el tema y lo vamos a hacer, voy a abrir aquí el calendario si lo ven, vemos dentro de 8 días la segunda parte del tema de presupuestos, ¿sí? Ya redondeando ese tema. Y vemos otro tema que es analizar un documento que vamos a mirar, luego lo miraremos, pero lo haremos aquí en clase, pues, haciendo unas preguntitas, etcétera. Y luego la semana del 28 de mayo y el 4 de junio son 2 semanas, estas 2 semanas vamos a dejar a exposición. Yo le digo quiénes ponemos 4 grupos la primera semana, la segunda el resto, la vamos a ir entonces en 2 tanditas de exposiciones para poder conversarlo bien y tranquilos sin afán. ¿Listo? Ahí tienen dudas. Entonces, ahí sumamos 5 notas de seguimiento más que suficiente, ¿cierto? Esta tenía como al principio un 5% de valor, yo a todas les voy a dar un 10% de valor y ya queda redondeado el 50% de seguimiento. ¿Listo? Para que no me siempre más. Ya esta semana de junio, aquí ponemos la segunda parte y aquí está, esta semana nos reuniremos para definir los temas que van a entrar dentro del examen final. En específico voy a evaluar este y este, y se van todas estas semanas que nos dieron de más a repasar nomás, ¿cierto? Porque nosotros en temas y todo eso, ahí terminamos y hemos evacuado el temario a la primera semana de junio. No tenemos ningún problema, pero si tienen alguna duda o algo, yo estaría atento, listo. Entonces queda claro cómo vamos a cerrar esta materia. Esta nota ya me la enviaron, me falta calificarlo, y esta será, y esta será la exposición de las temitas que les di, esas actividades de control y vigilancia. Y ahí estamos, ¿listo? Bueno, preguntas, dudas. Profe, yo hago una pregunta. El primer parcial, ¿se sabe fecha o se va a tener en cuenta son las notas? ¿Cómo va a ser eso? Ni idea, Vicky, no nos han dicho nada. Me parece como que a mí, por lo que la impresión que me da es que solo va a haber un parcial, O pero sea, no que sé. debería ser como el final de de todo el tema, ¿cierto? De toda la Sí, materia. sí, es como un parcial donde integre todo, por eso yo a lo último vamos a dedicar una semana cuando ya tengamos claro si es un parcial o dos, definirle los temas específicos como para que pues pensamos, o sea, prioricemos Bueno. los temas, ¿listo? Pero hay que ni idea, no sé si es uno o dos parciales, o en uno todos los temas, o ni idea, ni sé si es virtual o presencial, porque por eso lo aplazaron por allá hasta julio, para ver cómo evoluciona la cosa, ¿listo? Por ahora sigamos así, que ya nos faltan 3, 4 clases y ya redondeamos la materia, listo. Sí, debemos entonces que vaya evolucionando esto y que nos vayan contando cómo va la cosa, listo. No más, que dudas tienen. Yo acá, como les dije, más notas para, pues, si alguna cosa hacemos algo de repaso, algo, yo no creo. De todas formas es un tema teórico. La próxima semana sí hay una partecita donde dice unos formaticos, pero eso es algo, yo lo explico de una forma sencilla para que lo entiendan, ¿listo? Así que no hay ningún problema. El taller de los principios, por favor, el que yo no he mirado si están todos, pero creo que sí están todos, pero no los he terminado, apenas lo estoy calificando. Si alguien lo debe o algo, hágale y mándeme lo que yo lo tengo en cuenta, ¿listo? La idea es que todos tengan la nota. Bueno, no hay más, chicos. Nos vemos dentro de 8 días y por el WhatsApp cualquier dudita, cualquier cosa, listo. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes Listo, muchas profe. gracias. Chao a todos, que descansen. Chao.